Como ha adelantado... A ver quién intenta hablar. Dado el micrófono. En eso se nota que soy de la casa, pero al resto los tratan bien. Que decía que como ha adelantado Javier, la conferencia de apertura de estos encuentros transfronterizos la va a dar un gran astrofísico y buen amigo además, que es David Valls-Avó. El profesor David Valls es astrofísico, estudió hace unos añetes en la Universidad Complutense de Madrid, donde tuve la suerte de darle clase, así puedo pedirle perdón también por lo zote que era yo, no él. También en la Universidad de París, en la Universidad de Cambridge, donde es fellow. Es director de investigación dentro del Centre National de la Recherche Scientifique en el Observatorio de París. Cuenta con cientos de artículos publicados, es miembro de diferentes sociedades internacionales, por supuesto de la Sociedad Española de Astronomía y de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, y la Royal Astronomical Society, la American Astronomical Society, y, no menos importante, y además con activas colaboraciones en diversos comités en la Unión Astronómica Internacional. Pertenece a relevantes comisiones de instituciones de investigación francesas y es un buen conocedor de estos encuentros transfronterizos y también de la colaboración profesional y amateur en todos los ámbitos. Además de dedicarse a la observación, es un activo divulgador científico. Hoy nos va a presentar nuevas miradas sobre uno de los objetos celestes más apasionantes que hay, ese lejano conglomerado, manchita del cielo que podemos ver este otoño siempre que nos dejan las farolas, porque las nubes han desaparecido últimamente. Bueno, de vez en cuando vienen y caen, ¿no? En cualquier caso, David, muchísimas gracias por venir finalmente al planetario. Era una cosa que la teníamos pendiente y ahora ya podemos cerrarlo porque viene David a hablar. Así que, por favor, David, es tu tiempo. Bien, buenas tardes. Siento no poder hablar en euskera. Puedo hablar en francés o en inglés, pero no en euskera todavía. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias a todos los organizadores por haberme permitido hablar sobre esta galaxia de M31. Pero quisiera comenzar antes sobre el objetivo de estos encuentros, que es justamente sin fronteras. Yo pensaba que en el siglo XVII alguien había dicho ya no hay Pirineos, aparentemente siguen habiéndolos, pero justamente el objetivo de estos encuentros es que no haya más fronteras. Esa persona que dijo que no había Pirineos fue también la que fundó el Observatorio de París hace más de 350 años, donde tengo el honor de trabajar. Entonces, hoy voy a hablar sobre la nebulosa de Andrómeda, en la que se convirtió en galaxia y fue un cambio radical en nuestro concepto del universo. Cuando estamos viendo el universo, nos podemos plantear muchísimas preguntas. Pero una de las cosas más interesantes del cielo que podemos observar en estos momentos es una manchita que aparece en el cielo. Esa manchita fue catalogada ya en el siglo X por Al-Sufi y aparece en el catálogo de estrellas fijas. En aquella época no había distinción entre nebulosas, cúmulos, estrellas. Los conceptos no estaban bien definidos en aquella época, pero lo que sí hizo este astrónomo fue catalogar las estrellas de cada constelación. Tenemos la constelación del Conejo, la constelación de Cáncer. Y lo interesante en la astronomía islámica es que se ven las constelaciones a la vez desde el punto de vista terrestre como desde el punto de vista exterior, de forma que tenemos los espejos, las imágenes en espejos una de la otra. Y lo más curioso es que en este catálogo de estrellas, cuando vamos a la constelación de Andrómeda, aparece una manchita muy curiosa, que es la nebulosa de Andrómeda. Y es la primera vez que aparece en un catálogo astronómico algo que no es una estrella, que no es un cúmulo de estrellas como las Pléyades o las Híades.
Esta nebulosa es muy fácil de localizar. Si os acordáis del gran cuadrado de Pegaso, podemos ir hasta la estrella Beta, Mu y 3 veces más allá, encontraremos una pequeña nebulosa que vemos ahí a la derecha. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa nebulosa? Fue algo que no interesaba la mayor parte de la gente hasta el siglo XVII. Pero incluso en el siglo XVII, el inventor del telescopio astronómico, Galileo, no utilizó su telescopio para observar M31, esta nebulosa. El primero que lo observó fue Simón Marius, un astrónomo muy controvertido porque pretendió haber observado los satélites de Júpiter antes de Galileo. Evidentemente Galileo se puso furioso ante esa pretensión, pero lo cierto es que en su libro publicado en 1613, 3 años después del descubrimiento de Galileo, aparece una observación aparentemente en 1612, donde digo que había una estrella fija que jamás se había visto antes, cuando realmente esa nebulosa se puede ver antes. Es vecina a la tercera y más boreal del cinturón de Andrómeda, y a simple vista aparece como una nubecita. Aquí volvemos a tener la misma descripción que Al-Sufi en el siglo X. Pero bueno, se ve que la luz disminuye hacia los bordes y tiene una extensión de 1/4 de grado de diámetro, es decir, casi como la Luna. Ya con el primer telescopio astronómico, o quizá el segundo, esta nebulosa era tan grande como la Luna. Aparece luego esta nebulosa en los distintos catálogos, el catálogo de Endevelius en particular, y aparece como una nebulosa singular. Entonces ya había la idea que había objetos no estelares en el cielo, y podemos volver a verlo en las distintas mapas, pero sin hacer distinción entre nebulosa y constelación o grupos de estrellas. El primero en realmente darse cuenta de la naturaleza no estelar de esta nubecita fue Messier, el famoso astrónomo que trabajó en el Observatorio Marina de París. Pero Messier no hacía más que la ciencia frontera de la época, que eran los cometas. La ciencia del siglo XVIII era justamente determinar las órbitas de los cometas para comprobar si la ley de Newton era correcta o no. Y ha habido muchísima controversia saber si, por ejemplo, la fuerza entre dos objetos disminuía como el cuadrado de la distancia o como otra potencia que no fuese el cuadrado. Bien, pues Messier estaba interesado, por tanto, en descubrir cometas y las nebulosas eran falsos cometas. Y por lo tanto perturbaba sus observaciones. Hizo el primer catálogo de falsos cometas para no ser perturbado. Y en este número 31 en su catálogo aparece como diciendo esta nebulosa del cinturón de Andrómeda, etc., ya observó en 1575, parece como 2 conos o pirámides de luz opuestos por su base. Y una vez más dice diámetro 40 minutos de arco, aún más grande lo que había dicho Simón Marius. Y aquí aparece el primer dibujo de la nebulosa de Andrómeda, M31, con las otras 2 nebulosas, una publicada por Le Gentil en 1749 y otra por Simón Marius, que es otra nebulosa alrededor de M31. Entonces es el primer mapa de esta nebulosa, pero sin realmente conocer cuál es la naturaleza, porque una vez más no es una cuestión interesante en el siglo XVIII. A partir del siglo XIX comienzan a hacer los primeros dibujos mucho más detallados que los que pudo hacer Messier. Esto es lo que hizo Bond con su telescopio de 38 centímetros, donde se ve una especie de banda que corta la luz en algunas zonas más brillantes de esa nebulosa. Fue Lord Rosse con su telescopio Leviathan allá a la derecha que comenzó a hacer los primeros dibujos más detallados del núcleo, que llamamos actualmente el bulbo de esta nebulosa, con también zonas que eran más brillantes y más oscuras. Eso era un telescopio de 180 centímetros de diámetro, realmente un coloso para aquella época. Pero hubo poco progreso, hubo que esperar las primeras fotografías, ya a finales del siglo XIX, y esto es una fotografía que me gusta muchísimo porque fue realizada en el Observatorio de Juvisy, fundado por Camille Flammarion, y como veis, en este pequeño doble astrógrafo tuvo que esperar 3 horas en integración para obtener esta manchita en 1897. Es realmente emocionante cuando luego se va a visitar el observatorio Juvisy. Esta es una de las imágenes más profundas que hizo ya con el astrógrafo de 12 centímetros de Zeiss,
con 2 horas, pero evidentemente, probablemente hace 1908, aunque la fecha de esta imagen no está muy clara. Y fue Fernand Canisset uno de los grandes observadores contratados por Camille Flammarion para hacer observaciones tanto fotográficas como visuales. Al otro lado del Gran Charco tenían instrumentos muchísimo más grandes y en la Universidad de Chicago y tenían este refractor de 61 centímetros en Yerkes y con tiempo de exposición de 5 horas comenzaron a tener estas imágenes. Cuando vemos fotografías actuales hechas por los aficionados, en apenas unos pocos minutos, tienen quizá esta misma profundidad, pero hace un siglo la instrumentación ya era capaz de hacer este tipo de análisis. Pero una vez más, mentalmente, eso que seguían siendo nebulosas, podían ser, según las hipótesis de Kant y Laplace, nebulosas donde las estrellas se estaban formando, pero en nuestra galaxia. Hubo que esperar la fabricación del telescopio de Mount Wilson, con este telescopio también gigante, para comenzar a hacer una cartografía mucho más precisa de esta nebulosa. Y ya podemos incluso comenzar a contar las estrellas cerca del bulbo, del núcleo de esta nebulosa. Una vez más, son exposiciones de 2 horas con telescopios de 1,5 metros, con una calidad extraordinaria. Y volvemos a ver estas bandas oscuras que ya habíamos visto dibujadas a principios del siglo XIX. Al mismo tiempo que se hacen estas imágenes, los primeros espectrógrafos comienzan a estar instalados en sus telescopios. Y es muy interesante, los primeros espectros de esta nebulosa, una vez más con el 90 centímetros de Crossley, aquí lo que estamos viendo son las líneas de emisión, de absorción de uno de los iones de calcio, y comparando con las mismas líneas en unas estrellas de referencia, lo que sí se observa es una pequeña diferencia entre las posiciones. Y la diferencia de velocidad entre las estrellas y esta nebulosa era de 300 km por segundo, lo cual era inmenso porque las diferencias de velocidades entre las estrellas es de unos pocos decenas de kilómetros por segundo. Y esta nebulosa no solamente tenía 300 km por segundo, sino que además se estaba acercando hacia nosotros. Realmente era paradójico comprender qué era la naturaleza de estas nebulosas, si realmente pertenecían a nuestra galaxia, cuál podía ser su naturaleza. Como decíamos, gracias a esas observaciones tan detalladas comenzaron a detectar estrellas que explotaban, novas. Esas son las primeras observaciones de novas que se hacen ya en la primera década del siglo XX. Realmente las novas son unos sistemas muy interesantes. La mayoría de las estrellas son binarias, no como el Sol, que aparentemente es simple. En este caso lo que tenemos es una estrella enana blanca que está acretando materia de una estrella de secuencia principal o gigante. La materia, el plasma que está siendo acretado, va a producir explosiones y estas explosiones van a decaer a medida que la cantidad de materia disminuye. Y realmente hay unas 20 novas que explotan por año en esta nebulosa de Andrómeda. Las primeras, como hemos visto, datan de los 1910. Hubble, como veremos, detecta una veintena y luego actualmente estamos detectando casi 50 por año. De forma que estas binarias no son nada raras, son muy frecuentes tanto en nuestra Vía Láctea como en esta nebulosa. Y ahora tenemos los mapas, estos son la cartografía de novas actuales, aunque ya tenemos más de 200 catalogadas, incluso podemos ver 2 explotando al mismo tiempo cerca del núcleo de la nebulosa. Y esta era también la ciencia frontera a principios del siglo XX. Pero hubo una revolución el día 6 de octubre de 1923, exactamente hace casi un siglo. Y esto es que Hubble estaba observando una vez más estas novas en la nebulosa de Andrómeda, cuando se dio cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una de estas novas que estaba vigilando, marcando con la letra N, aquí otra, también N, y luego esta que pensaba que era una nova, lo barra y dice, no, es una variable. Y este descubrimiento de un exceso de luz en esa curva de luz cambió radicalmente la naturaleza de esta nebulosa. Esta es la curva de luz, es decir, la magnitud tal y como dibujó Hubble en función del tiempo,
Entonces, por eso comprendía que al principio pensó que era una nova, porque como vemos la magnitud va bajando en función del tiempo. Pero de repente en esta nueva placa del 6 de octubre de 1923 la luminosidad vuelve a subir y por lo tanto ya no se puede tratar de una nova. Podría hacer aquí un paréntesis porque existen novas recurrentes, en el sentido que parte del plasma de la gigante roja que cae en la enana blanca puede volver a caer y por lo tanto hay una cierta periodicidad. Pero que ocurra con una periodicidad de unos 10 días es muy poco probable, de hecho no se conocen tan cortas. Lo que no era una nova, sino una estrella cefeida. Y las estrellas cefeidas son estrellas muy particulares porque pulsan. Sabemos que el Sol tiene pulsaciones de 5 minutos, o secciones radiales, pero en este caso las cefeidas son pulsaciones mucho más fuertes. A ver si podemos ver. Y con unos periodos, unos pocos decenas de días, van cambiando sustancialmente su diámetro. Esas son estrellas que llamamos supergigantes amarillas, que ya han pasado la secuencia principal, donde se encuentran el 90% de las estrellas, y van evolucionando hacia la fase de gigante roja, porque están agotando su combustible nuclear. Y aquí estos son simulaciones de cómo aparecen las curvas de luz de estas cefeidas, y estas son observaciones interferométricas. No es una cefeida, pero lo que sí podemos ver es cómo el diámetro de la estrella está cambiando y su luminosidad está cambiando de forma periódica. Esto es lo que se puede hacer de lo mejor desde Tierra. Todavía no hemos conseguido resolver las pulsaciones de las cefeidas, que en realidad son mucho más complejas de lo que estoy mostrando aquí. Lo interesante de por qué es interesante que sea una cefeida es porque desde finales del siglo XIX el Observatorio de Harvard estableció en Perú, en Arequipa, una serie de telescopios, esencialmente para hacer el mapeado de las nubes de Magallanes. Y aquí vemos una vista de la cúpula Boyden. Detrás se encuentra el volcán Misti, tan famoso en Arequipa. Y todos estos telescopios, lamentablemente, en los años 30 fueron desmantelados y enviados a África del Sur. Pero esta cúpula es histórica porque en esta cúpula se hicieron fotografías de las nubes de Magallanes para encontrar cefeidas. ¿Qué interés tenían las cefeidas? Bueno, pues fue el trabajo de esta astrónoma Henrietta Leavitt, que justamente se dedicó esencialmente su vida a hacer el análisis, las placas fotográficas de la gran nube de Magallanes y de las pequeñas nubes de Magallanes que solamente se pueden observar en el hemisferio sur. La estructura de la gran nube de Magallanes es muy compleja y sería el objeto de toda una charla, pero lo que nos interesa aquí son las placas fotográficas que tomaban desde Arequipa y que analizaba Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt era también una de las ordenadores de la época. Eran mujeres, porque evidentemente los hombres eran más caros, las mujeres eran más baratas, y por lo tanto la sala de ordenadores en Harvard era una sala donde estaban las mujeres analizando las placas fotográficas, haciendo análisis de reducción de datos, etcétera, por un precio realmente módico y ridículo. Bueno, es la precariedad en el siglo XX. Lo interesante es que el director se apropió parte de los resultados de Henrietta Leavitt, que encontró en esos periodos de estas estrellas variables, todavía no estaban todas bien clasificadas, y algunas encontraron que justamente había una relación entre la magnitud aparente y el periodo. Entonces, el periodo hemos visto las curvas de luz que se van repitiendo típicamente cada 10 días, pero algunas son más cortas, de 2 días, algunas van incluso hasta 60 días. Y lo que observó Henrietta Leavitt fue justamente que la magnitud era proporcional al logaritmo del periodo. Si este dibujo, en lugar de ponerlo linealmente en días, lo ponemos en logaritmo de días, entonces aparece una relación lineal. Significa que cuanto más largo es el periodo, más brillante es intrínsecamente esa estrella. ¿Por qué sabemos que es intrínsecamente más brillante? Porque todas esas estrellas se encuentran a la misma distancia. Cuando vemos una estrella no sabemos si es una estrella muy brillante, muy lejana, o poco brillante y muy cercana. Estas estrellas están todas en las nubes de Magallanes, en la pequeña o en la grande, y por lo tanto se encuentran a la misma distancia. Por lo tanto, estas magnitudes que estamos observando aquí también son las magnitudes intrínsecas de estas estrellas cefeidas. Y esta relación entre el logaritmo del periodo en días y la magnitud nos permite, al revés, medir ahora las distancias de otras cefeidas para las cuales no conocemos sus distancias. Basta con medir su periodo, por lo tanto tenemos su magnitud y la podemos comparar a la distancia de las nubes de Magallanes. Es una de las formas que tenemos en astronomía de medir las
distancia de las estrellas cuando no se encuentran suficientemente cercanas para verlos por efecto de paralaje. El efecto de paralaje es el que veis con vuestro dedo, de un ojo a otro, veis que el fondo es el mismo, pero la posición del dedo ha cambiado. Bueno, pues si la posición de los ojos es la posición de la Tierra a 6 meses de diferencia y el dedo es una estrella, veis el ángulo que se puede medir. Así es como se miden las paralajes, estos ángulos los cuales nos estamos mirando con estrellas próximas. Al satélite europeo Gaia permite medir estos ángulos muy pequeños para millones de estrellas, casi más de 1 billón de estrellas. Pero bueno, en esta época lo que nos interesa es que podíamos comparar las cefeidas de la Gran Nube de Magallanes con las cefeidas de la Vía Láctea y comparando los puntos amarillos que son de la Vía Láctea y los azules que son las cefeidas de la Gran Nube de Magallanes, vemos que efectivamente siguen la misma relación lineal entre la magnitud aparente de la cefeida y el periodo en días. Y esta relación fundamental fue la que permitió a Hubble medir la distancia de esa cefeida que había encontrado en la nebulosa de Andrómeda. Entonces, esta variable es muy interesante. Aquí está la carta de campo, si se quiere observar. Es un poco difícil de observar porque es magnitud 19, pero bueno, actualmente con los telescopios actuales que tenemos es bastante fácil. Esta es una cura de luz más reciente que se ha hecho con los aficionados por la OFSO y que vemos las visualizaciones típicas de las cefeidas. Es esta pequeña estrellita la que cambió radicalmente nuestro conocimiento sobre las nebulosas. Porque gracias a esta estrellita apenas anónima, Hubble se dio cuenta que esta nebulosa no pertenecía a nuestra Vía Láctea, sino que era una Vía Láctea en sí. Pero una vez más, estamos diciendo Hubble como si fuese él quien había encontrado todo. La ciencia es un esfuerzo colectivo. No es simplemente de una persona genial que hace todo. Es un esfuerzo colectivo de muchas personas que trabajan quizá en temas distintos y luego se hacen conexiones. En este caso, por lo tanto, el módulo de distancia medido por Hubble era de orden de 24, por lo tanto, hacíamos que la distancia de esta nebulosa era de 2 millones de años de luz. Claramente estaba fuera de la dimensión que pensábamos era la Vía Láctea en aquella época. Pero eso fue una combinación de muchas observaciones, de Besto-Slipher haciendo las velocidades nebulosas, de Henrietta Leavitt haciendo las curvas de luz de las cefeidas y encontrando esa relación, haciendo los análisis de los placas fotográficos y eventualmente haciendo las curvas de luz de las cefeidas. De forma que, como ven, es un efecto colectivo que da resultados extraordinarios. Henrietta Leavitt fue nombrada al premio Nobel. Lamentablemente el que la nombró no se dio cuenta que ya había muerto, pero desde luego es una persona que lo hubiese merecido ampliamente. Por el momento hemos estado mirando la galaxia, por lo tanto la nebulosa de Andrómeda de repente se convierte en una galaxia el 6 de octubre de 1923. Por el momento hemos estado mirando simplemente en el óptico, en el rango visible, que es un rango muy estrecho en el espectro electromagnético. Y lo estamos mirando no solamente porque la evolución nos ha permitido desarrollar una visión en este rango de longitud de onda, pero también porque la atmósfera es transparente y por lo tanto podemos ver no solo el Sol, sino también el cielo. Pero evidentemente hay otras zonas de la atmósfera que son transparentes a las ondas. Y si no son transparentes, lo que hacemos los astrónomos es lanzar satélites para evitar la opacidad de la atmósfera. Esa opacidad puede ser muy útil, sobre todo en rayos ultravioletas, para evitar el cáncer de piel, por ejemplo. Pero eso significa también que si vemos nuestra Vía Láctea, esta manchita que vemos ahí es justamente la galaxia de Andrómeda, y según la longitud de agua a la cual estamos observándola, va a tener una morfología muy distinta, y todo el papel de los astrofísicos actualmente es comprender por qué las propiedades que estamos viendo de esta galaxia son distintas en función de la longitud de onda. Esta es la imagen invisible que acabamos de ver, con dos de las galaxias satélites que se presentan aquí y aquí, las cuales hablaremos un poco más tarde. Pero bueno, si comenzamos a ver la emisión infrarroja con el satélite Herschel, pues vemos una distribución totalmente distinta. ¿Cuál es la naturaleza de esta emisión respecto a la emisión que vemos en el visible producida por estrellas? Es algo que tenemos que comprender. Y de la misma forma, si vemos un poco más en microondas, o estos en rayos X,
vemos que si tuviésemos visión en rayos X, la galaxia de Andrómeda la veríamos simplemente como una nube discreta de puntos muy visibles y quizá una nebulosidad en el centro. Y si ya vamos a emisión X más duras, lo que vemos es que algunas de estas fuentes justamente son variables. ¿Cuál es la naturaleza de estas fuentes variables? Probablemente es justamente una variación en la acreción de material de una gigante roja hacia una enana blanca, una estrella de neutrones. De forma que hay una cantidad inmensa de información que podemos analizar gracias a estos datos espaciales. Pero veamos un poco más la combinación de imágenes ópticas e imágenes infrarrojas. Si vemos las estrellas aquí en la emisión visible, lo que vemos en la emisión infrarroja es esencialmente granos de polvo. Cuando decimos los astrofísicos granos de polvo, realmente estamos hablando de silicatos y otros minerales que tienen tallas bastante pequeñas, de micras a varios cientos de micras, y que pueden absorber la luz. Y por ello hay una anticorrelación entre la emisión de la luz visible en estrellas y la emisión de infrarrojo producida por los polvos. La emisión de las estrellas está calentando esos granos de polvo y esos granos de polvo van a reemitir la emisión infrarroja. Y por ello los granos de polvo los detectamos esencialmente en el infrarrojo y la radiación visible en la radiación de las estrellas en el visible ultravioleta. Pero mirando a distintas longitudes, desde 70 micras hasta 500 micras, podemos ver la temperatura de esos granos de polvo y por lo tanto determinar cuál ha sido no solamente la composición, la dimensión de esos granos de polvo, sino también cuál es la radiación incidente que les hace calentar. Y eso nos permite a la vez ver los granos de polvo, o aquí por ejemplo la emisión ultravioleta a 200 o 140 nanómetros, en comparación con lo que se puede observar en el infrarrojo. Esta comparación significa que parte de la radiación ultravioleta puede escapar a pesar de la presencia de polvo. Significa que la absorción no es 100%, hay una parte que escapa, y es muy interesante porque la parte ultravioleta nos informa sobre dos poblaciones muy calientes, las estrellas muy masivas, muy calientes, o las enanas blancas, también muy calientes, pero más débiles. De forma que la comparación de estos mapas nos permite comprender la historia de formación estelar en Andrómeda. Otra cuestión interesante es que ahora, gracias a estas observaciones, vemos la galaxia inclinada, pero podemos corregir la inclinación y observar cómo estaría si la hubiésemos proyectado en el plano del cielo. Y esto es muy interesante porque lo que vemos, aparte de que en el núcleo parece que hay menos estrellas y menos polvo, lo que sí vemos es, por ejemplo, un anillo de formación estelar a 10 kiloparsecs. Hay otro anillo más complicado a escalas de 3 kiloparsecs y luego hay una banda espiral, pero que no está tan bien definida como en la Vía Láctea. Por eso cuando hablamos de hermanas gemelas, son gemelas, pero tienen sus diferencias bastante notables. Y la cuestión es por qué hay una diferencia tan fuerte cuando realmente tendría que ser mucho más parecidas. Veremos esto en un minuto. Esta es una imagen tomada por Philippe Morel, aquí presente, realmente extraordinaria, realmente en el visible. Y lo interesante es que podemos comenzar a contar estrellas, y si vamos a telescopios más potentes, como estos en Mauna Kea, en particular el CFHT, hemos estado haciendo una campaña para ir contando las estrellas una a una en Andrómeda. Aquí vemos, por ejemplo, un puente de marea entre la galaxia satélite y Andrómeda. Esta parte muy difusa significa simplemente que esta galaxia está pasando a través de Andrómeda y está dejando por efecto de marea una traza de estrellas. Esto nos permite también comprender la dinámica entre esta galaxia satélite y la masa total de esta galaxia de M31. Pero bueno, contando estrellas en el CFH, veis, cada rectángulo de estos es un CCD de 2000 por 4000, de forma que cubrimos esencialmente en un solo campo toda la superficie, por ejemplo, de la Luna, de una sola vez. Estas observaciones no son tan profundas como las de Hubble, las cuales vamos a ver en un minuto, pero sí nos permiten hacer lo que llamamos astronomía del dominio temporal, es decir, hacer las curvas de luz de cada una de estas estrellitas. Hemos medido 100 millones de estrellas y hemos hecho las curvas de luz de 100 millones de estrellas en Andrómeda con mis compañeros en el CFHT. Y porque
Entonces, de esta forma hemos descubierto muchísimas más variables que lo que se había hecho hasta el presente. Pero me gustaría insistir en la calidad óptica de estas imágenes, el sync, la turbulencia atmosférica en este sitio es típicamente de 0,5, 0,2, 0,3 segundos de arco. Es probablemente el mejor sitio del mundo para hacer observaciones de alta resolución angular. El otro sitio viene siendo Chile y en menos medida Canarias. Entonces, algunas de esas estrellas, como ven, son negras simplemente porque han saturado el detector, que es tan sensible que incluso esas estrellas que son muy débiles, o incluso esta de aquí, que está también, es tan brillante que está perturbando toda una línea del CCD. Esos son CCDs o CMOS que tienen todos en sus teléfonos actualmente. Bueno, pues gracias a este tipo de imágenes hemos podido hacer lo que se hace un análisis diferencial. Por ejemplo, alguna de esas estrellas es más brillante respecto a una imagen de referencia y esta que está en negro es menos brillante. Entonces podemos hacer las curvas de luz de cada una de esas estrellas, una por una, y hacer la fotometría. Y de esta forma, por ejemplo, hemos detectado en estas 260.000 curvas de luz de las estrellas más brillantes de Andrómeda la distribución y podemos clasificarlas. Una de las más interesantes son binarias eclipsantes. Como dije, más del 80% de las estrellas son binarias. Algunas de ellas tienen el buen gusto de tener una inclinación orbital que es perpendicular al plano del cielo y por lo tanto podemos ver eclipses. Y esos hacen unas curvas de luz de este tipo, son muy fáciles de detectar y cuando lo combinamos con velocidades radiales podemos medir las masas de estas estrellas. Pero evidentemente hemos detectado muchísimas cefeidas y aquí tenemos curvas en distintas bandas, desde la banda G, que es verde, hasta la infrarroja, y lo que se ve es que justamente las curvas de luz son ligeramente distintas. La amplitud es más grande en las bandas infrarrojas que en las bandas más azules. Pero gracias a esto hemos detectado más cefeidas en la galaxia de Andrómeda que cefeidas que conocemos en nuestra propia galaxia. Y lo que se ve aquí también es una gran diferencia. Todas las cefeidas parecen estar en este anillo de formación estelar que está a 10 kiloparsecs del centro de Andrómeda. Para referencia, el Sol se encuentra a 8,5 kiloparsecs del centro de nuestra galaxia. Entonces, más o menos, el Sol estaría en el interior de este anillo de formación estelar que se encuentra en M31. Entonces, como decía, la amplitud de las curvas de luz de las cefeidas depende del filtro en el que se están mirando. En el filtro infrarrojo, pasando hasta el azul, tenemos amplitudes muy distintas, el periodo sigue siendo lo mismo. Entonces, esto dio la idea a unos competidores al otro lado del charco de utilizar el telescopio Hubble para hacer la cartografía a altísima resolución de estas estrellas en el anillo de formación estelar en Andrómeda. Esto tardó bastante tiempo porque el campo de visión de Hubble, aunque es excelente, es demasiado pequeño, y esto es el mosaico de imágenes que utilizaron y más o menos cubrieron un tercio de M31. Los 2 tercios restantes no fueron observados, no ha habido bastante tiempo para hacerlo. Entonces se nos ocurrió utilizar estas imágenes y combinarlas con las curvas de luz que habíamos obtenido en el CFHT. Y bueno, quisiera aquí solamente dar un solo detalle. Este círculo blanco es de 1 segundo de arco y aunque muchas de estas estrellas aparecen sencillas, muchas de ellas aparecen dobles. Es decir, que incluso observando desde Tierra, con el mejor telescopio en el mejor sitio posible, no podemos distinguir que había realmente 2 estrellas. Y evidentemente, cuando estamos hablando de la magnitud de la cefeida, si tenemos una contaminación por otra estrella, las magnitudes van a estar mal. Los periodos estarán bien, pero las magnitudes estarán mal. Y si las magnitudes están mal, entonces tenemos un error en la distancia. De forma fue la combinación de las curvas de luz obtenidas desde Hawái con la resolución angular del telescopio Hubble que nos permitió hacer las mejores curvas de luz jamás hechas en Andrómeda. Y esto lo hicimos con Adam Rees y para la pequeña historia, Adam Rees recibió el premio Nobel al día siguiente de enviar este artículo, pero no por este artículo. Entonces, tanto en la banda infrarroja como una más allá, esta es una de las relaciones periodo-luminosidad de Leavitt, de las más estrechas que existe, y esto nos ha permitido medir la distancia de Andrómeda con una precisión del 3%.
Es decir, conocemos mejor la distancia de Andrómeda que muchas estrellas de nuestra propia galaxia. Entonces, estas son las medidas que tenemos, 752 kilopascals más o menos 27. Hay unas cuantas medidas que hicieron los compañeros catalanes con binares e eclipses, por una barra de RUM bastante más grande, y luego algunas más con estrellas un poco más brillantes. Pero ninguna de ellas fue tan coherente con errores sistemáticos tan pequeños. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que queremos eventualmente es medir las distancias en el universo. Esas galaxias tan lejanas son tan distantes que ni efectos de paralajes ni otros nos permiten medirlas directamente. Hace falta métodos indirectos para llegar a medir estas distancias de estas galaxias tan lejanas. Entonces, hay varios caminos posibles. A distancias entre 1 y 10 kiloparsecs, pues utilizamos cúmulos globulares o estrellas RR-Lyrae, que son otro tipo de variables muy conocidas que aparecen en estos cúmulos, que también tienen relación entre periodo y luminosidad. Y gracias a estas dos, pues podemos realmente medir las distancias de galaxias del grupo local, las nubes de Magallanes, M31 y demás, y gracias a esto podemos llegar a medir hasta unos pocos megaparsecs. Y aplicando otras técnicas, por ejemplo, a las estrellas más brillantes de las rámaras gigantes o justamente las novas, podemos conseguir medir las distancias de estas galaxias hasta 100 megaparsecs. Otra vía, que es la que nos interesaba a nosotros, es utilizar las cefeidas en cúmulos. Ahora, gracias a Gaia, tenemos medidas mucho más precisas de calibración y podemos medir estas cefeidas en el grupo local incluso más allá. Y relacionarlas con las supernovas, que son la forma más sencilla de medir distancias a muy grandes distancias. Todo esto para medir la constante de Hubble, porque esa es la que nos da la tasa de expansión del universo. Luego podemos hablar sobre aquello. Pero bueno, el hecho es que hemos podido medir la constante de Hubble local a una precisión del 4%. Y me llevaría demasiado tiempo, pero esta medida de 74, perdón. Esta medida constante de Hubble a 75 está en tensión con las medidas que se hacen de la radiación cosmológica de fondo, que dan valores más bien entre 67 y 69. Y la tensión que habíamos detectado ya en 2012 se ha aumentado con el tiempo, y actualmente, 10 años más tarde, la tensión es aún más fuerte. Y eso puede ser nueva física, porque estamos comparando la tasa de expansión hace mucho tiempo, 380.000 años después del Big Bang, con la tasa de expansión actual. Hay un problema en calibración de las cefeidas, hay un problema en la calibración de la radiación cósmica de fondo, no lo sabemos, y es uno de los problemas, una de las controversias que tenemos actualmente en cosmología. Gracias a estas medidas en el telescopio de Hawái, hemos hecho lo que llamamos diagramas color-magnitud. En este eje X ponemos el color, la diferencia de magnitud en dos filtros distintos, y aquí una magnitud, aquí la banda I. Y esto ha sido un descubrimiento que hizo Rosenberg, y no Hertzsprung ni Russell, pero es otra historia que me llevará demasiado lejos, pero que nos permite clasificar las estrellas. Las que se encuentran en esta banda más azul son estrellas que tienen menos metales, es decir, menos contenido en esencialmente carbono, nitrógeno, oxígeno, que no son metales evidentemente en química, pero que los astrofísicos del siglo XX clasificaban como líneas metálicas. En cambio, la banda roja son estrellas que tienen más estos elementos más pesados que el helio, y por lo tanto, según la posición en el diagrama color-magnitud, una vez corregidos los efectos del polvo, podemos saber cuáles son la antigüedad de esas estrellas, de alguna forma, y medir sus edades. Y esto es lo que hicimos en Andrómeda, porque hicimos toda la cartografía de M31 y de M33, la galaxia del triángulo que se encuentra aquí. Y aquí solamente estoy enseñando las estrellas que son pobres en metales, es decir, las más antiguas que hay alrededor de la galaxia de Andrómeda. Entonces aquí podría también pasarme horas explicando lo que hay aquí, pero esta imagen de Andrómeda es totalmente distinta a la que tenemos en mente. La que tenemos en mente es esta de aquí. Pero esto no es más que la punta del iceberg de la galaxia de Andrómeda. La verdadera galaxia de Andrómeda es así. Entonces es muy interesante porque lo que vemos es que el disco de Andrómeda realmente es mucho más extenso de lo que vemos simplemente haciendo estas fotografías profundas. El disco es más grueso también, y también lo que estamos viendo es que hay lo que llamamos corrientes de marea
que es, por ejemplo, aquí tenemos una especie de parábola inmensa, aquí tenemos otra que está saliendo. Estas son las trazas de marea de galaxias enanas que han estado cayendo o que están cayendo actualmente sobre la galaxia de Andrómeda y por efecto de marea están perdiendo sus estrellas. Y de la misma forma en M33 que vemos aquí, esta extensión hacia M31 y esta extensión en la dirección opuesta a M31, esta forma de S, eso también es una firma de la interacción de marea entre M33 y M31. Pero esto no se podía ver en las imágenes directamente, hubo que contar 100 millones de estrellas para conseguir este tipo de análisis. De forma que, una vez más, pensar que las imágenes que se están viendo actualmente es simplemente lo que está por encima del brillo del cielo. El 5% es visible, los bariones, y como en cosmología lo que está debajo es muy difícil de detectar. Entonces, esto es lo que llamamos el sondeo arqueológico PANDAS para ver qué se pasaba entre M33 y M31. Hicimos muchísimas simulaciones, y esta es una de ellas, donde vemos la interacción entre M33, la galaxia de Triángulo, y M31, la galaxia de Andrómeda. M33 va a conseguir destrozar la planitud del disco y va a producir lo que se llama el warp, es decir, que el disco de Andrómeda en una dirección está doblado debido al efecto de marea. Al mismo tiempo, evidentemente, muchas de las estrellas de M33 han sido desgarradas por efecto de marea, de forma que es un efecto continuo entre la galaxia más masiva M31 y la menos masiva M33. Entonces, hemos hecho muchísimas simulaciones numéricas haciendo cuál sería el efecto en el halo de estrellas alrededor de M33 para ver si algunas de las que estamos viendo realmente alrededor de M31 realmente pertenecían a M33 en el pasado. Entonces aquí estamos viendo cómo el disco de M31 se lavea y también estamos viendo cómo las estrellas de M33, parte de ellas van a ir del otro lado de Andrómeda, tal como estaban antes según la órbita pasada. De forma que muchas de las estrellas que estamos viendo por aquí realmente son de M33 y no de M31. ¿Cómo poder comprobar esta hipótesis? Bueno, pues tendremos que hacer análisis químico de esas estrellas y esto es un programa que se está haciendo actualmente con el telescopio Keck. Otra de las cosas que hemos intentado hacer es mirar esas estrellas con el telescopio Hubble, como ya decía. Y esas imágenes tan profundas, esto es una imagen de la galaxia Andrómeda, pero gracias a Hubble estamos viendo a través de Andrómeda. Entonces, todas esas estrellas que vemos aquí son de Andrómeda, las más brillantes son de nuestra galaxia y el resto son galaxias que están detrás de la galaxia Andrómeda. De forma que la galaxia Andrómeda realmente es bastante transparente. Y esto dio la idea a unos colaboradores en Baltimore. Esta es una imagen, una vez más, de Hubble, y todos estos puntitos que vemos por aquí son galaxias que se encuentran detrás de Andrómeda. Y al mismo tiempo tenemos aquí estrellas que pertenecen a la galaxia de Andrómeda. Entonces, tomando esta imagen con 6 años de diferencia, ¿qué va a pasar? Las galaxias no se habrán movido porque son muy lejanas, pero las estrellas del disco M31 se habrán desplazado en el plano del cielo. Con lo cual, así como la velocidad radial la podemos medir por efecto Doppler, aquí lo que estamos viendo es el movimiento en el plano del cielo. Y los resultados fueron muy interesantes. Bueno, vamos a hacer el movimiento propio aquí. Lo que estamos viendo realmente es en el referencial centrado en el Sol. Habíamos visto que la velocidad radial era de acercamiento a 300 km por segundo. Bueno, pues ahora sabemos que la velocidad en el plano del cielo es de 125 en un sentido y 74 en el otro. Entonces, en el referencial del centro de nuestra galaxia, lo que estamos viendo es que la velocidad radial en realidad es de menos 109, ¿bien? Y la velocidad tangencial es solamente de 17 km por segundo. Significa que estamos realmente en una órbita radial, o sea, Andrómeda está cayendo hacia nosotros. ¿De acuerdo? Y eso, evidentemente, es muy interesante, porque significa que en el futuro la galaxia de Andrómeda y nuestra galaxia se van a unir. Y esto es lo que hemos estado simulando. Esta es la Vía Láctea, rotando en el plano del cielo, como si estemos fuera, pero si ahora vemos M31, porque podemos calcular la órbita, ahora que tenemos todas las velocidades, tanto de M33 como de M31 como de la Vía Láctea, y vamos a ver interacción a 3 cuerpos. Hemos visto antes la interacción entre M33 y M31, pero ahora vamos a ver qué va a pasar cuando M31 se acerque demasiado cerca de nuestra galaxia.
Y esto va a ocurrir, como ven, a cabo de 3,7 millones de años. Entonces, el disco de nuestra galaxia, donde nos encontramos con el Sol, va a estar muy perturbado y muchas de las estrellas de nuestra Vía Láctea se van a ir del lado de M31 y de la misma forma estrellas de M31 se van a ir. De forma que algo así como dentro de 5.000 millones de años, las dos galaxias no van a formar más que una. Y seremos más que una estrella dentro de ese conglomerado de estrellas de la Vía Láctea y de M31. Entonces, en cambio, M33 aparentemente se escapará, por lo menos a esas escalas. La simulación no la pude correr mucho más allá, por lo tanto no puedo decir qué pasará mucho más allá de 9.000 millones de años. Pero lo que me ha interesado es ponernos desde el punto de vista del Sol. Antes hemos visto desde fuera el grupo local, ahora me pongo en el referencial del Sol. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro cielo en función del tiempo? Bueno, pues hasta ahora hemos visto la Vía Láctea, vemos evidentemente Sagitario, el bulbo aquí, pero lo que estamos viendo es que Andrómeda, bueno, esto es todo el cielo, por lo tanto, si Andrómeda sale por aquí, vuelve a aparecer del otro lado. Y lo que estamos viendo es que a medida que se va acercando, pues el disco de nuestra galaxia se va a alabear. Nuestro Sol va a estar perturbado también por este movimiento de alabeo producido por la fracción de M31. Los dos discos se están dando, pero hay que pensar que el medio interestelar es muy vacío, de forma que no hay colisiones entre las estrellas. Las estrellas pasan una a través de la otra y la probabilidad que choquen es muy, muy pequeña. Y lo interesante es que aquí hemos visto que nos hemos ido al bulbo de la galaxia. Tenemos un viaje gratuito al centro de la galaxia dentro de 4.000 millones de años. Así que coger tickets porque esto es un viaje inolvidable. De forma que nosotros iremos al otro lado de la galaxia, lo que llamamos ahora el anticentro, y volveremos, y por efecto de péndulo, porque es simplemente la gravitación, vamos a tener varios pasajes alrededor del centro de la galaxia. Nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, la galaxia no está aislada, tiene muchos satélites, y ahora veremos un momento, y cada uno de estos satélites, pues, o bien va a caer directamente en el disco de nuestra galaxia, perturbándolo aún más que lo hace M31, pero también las estrellas de estas galaxias enanas van a caer en nuestra Vía Láctea. Realmente actualmente en el escenario cosmológico actual, las galaxias se forman de forma jerárquica. Tenemos pequeñas galaxias enanas, que se van juntando y poco a poco van formando galaxias cada vez más grandes. Pero es un proceso que sigue continuamente, porque tenemos muchísimas galaxias enanas en nuestro entorno y por lo tanto nuestra Vía Láctea no cesa de evolucionar, no cesa de cambiar. Y bueno, es toda una rama actualmente de investigación de intentar obtener las órbitas de estas estrellas para reconstruir cuál podría ser su progenitor en el pasado. ¿Cuáles han sido las estrellas que se encuentran en el disco o en el halo de nuestra galaxia actualmente? ¿De dónde provienen? Y curiosamente, bueno, igual también muchas de estas subestructuras que vemos entre los brazos espirales de nuestra propia galaxia realmente fueron perturbados por estas galaxias enanas. Aquí hay un inventario de magnitud visible, luminosidad absoluta y dimensión de las galaxias satélites de nuestra propia galaxia y de Andrómeda, y más o menos tenemos unas 40 en ambas. Lo interesante es no solamente esta distribución, aquí estas galaxias son muy pequeñas y poco luminosas, estas un poco más brillantes y mucho más extensas, y curiosamente ahora que estamos comenzando a detectar galaxias muy poco brillantes pero muy extendidas. Y eso también debería ser otra charla en sí mismo, porque es una nueva población de galaxias que los aficionados están detectando de forma más eficiente que los profesionales. Gracias a un método que no voy a explicar ahora, hemos podido medir las distancias de estas galaxias satélites alrededor de M31. Estos fueron todas las galaxias, la mitad de ellas las descubrimos en nuestro equipo, y gracias a esta técnica podemos medir las distancias de cada una de estas galaxias satélites de M31. Y lo interesante es, una vez más, me puse en el sistema de referencia si estuviese en Andrómeda. Si estoy en el centro de Andrómeda, ¿cómo vería el cielo? Bueno, pues curiosamente vería que casi todas las galaxias satélites alrededor de M31 se encuentran en un gran plano, en un gran disco. Eso es muy sorprendente porque inicialmente pensamos que la distribución de estas galaxias satélites iba a ser isótropa, iba a ser la misma en cualquier dirección del cielo. Pues no, la mayoría de las galaxias satélites de M31 están en un disco.
Eso fue muy, muy sorprendente, y aquí tenemos la distribución de estas galaxias, satélites de M31, y están realmente en un círculo. Los puntos rojos son los polos del círculo que mejor ajustaría estas posiciones. Y claramente hay dos polos bien definidos, ¿no? Pero esto nos dio la cobertura de Nature, lo cual está muy bien porque algunos egos pues, pueden subir más. No es mi caso, pero algunos compañeros se lo creyeron un poco demasiado. Pero lo más interesante de todo fue cuando vimos las velocidades radiales. Aquí no se ve demasiado bien, pero la parte de las galaxias que están aquí arriba tienen una velocidad azul, por lo tanto se están acercando a nosotros, y en cambio los que están aquí detrás, abajo, son más bien rojos, por lo tanto se están alejando. No solamente las galaxias satélites de M31 están en un disco, sino que además ese disco está en rotación. Y eso fue un descubrimiento realmente sorprendente, a lo cual no nos esperábamos, porque teóricamente, cuando hago las simulaciones cosmológicas, no solamente el disco es muy poco probable, sino que además el grosor de ese disco es muy fino, y uno se esperaría que la interacción dinámica haría que el disco fuese mucho más espeso, mucho más grueso, o que realmente desapareciera en menos de 2.000 millones de años. Por lo tanto, cómo puede estar sobreviviendo es uno de los misterios más que hay en M31. Esto es otra película, pero bueno, para simplemente mostrar el efecto. Esto no son simulaciones, son datos reales, las estrellas que hemos contado, una por una. Menos mal que tenemos ordenadores para hacerlo, ¿no? Esto, en cambio, es una simulación donde vemos justamente el disco en rojo. Las otras galaxias satélites en blanco no pertenecen al disco, aunque por proyección pueden parecerlo. Y ahora vamos a ver justamente las velocidades radiales que nos muestran que una parte está acercándose y otra se está alejando. Entonces, a raíz de este descubrimiento, hemos estado mirando si otras galaxias presentan el mismo fenómeno. Y hay mucha controversia, pero en nuestra galaxia aparentemente también tenemos el mismo fenómeno. Aquí vemos, según los amarillos son los satélites verdes no están demasiado claros, tenemos cúmulos globulares más bien jóvenes, y todos aparecen también en un disco. Estos triángulos que se ven a derecha e izquierda es el disco de nuestra galaxia, a través del cual no podemos observar, justamente por la obscuración del polvo. Pero si miramos hacia los polos galácticos, vemos que efectivamente muchas de esas estructuras parecen estar en un disco. Esto también es totalmente sorprendente, no nos esperamos en absoluto a este fenómeno. Estas líneas rojas son las trazas de marea, las colas de marea producidas por interacción gravitacional entre esas enanas y nuestra Vía Láctea. Y algunas de estas colas de marea parecen también estar en el mismo disco. Entonces, todo el juego actualmente es intentar encontrar los mismos fenómenos en otras galaxias, en particular M81 y demás. Pero la situación es muy difícil, sacar velocidades radiales, estar seguros que tenemos una completitud en el número de galaxias satélites, pero esto es uno de los temas ardientes actualmente en cosmología. El segundo problema interesante es cuál es el origen del grupo local, es decir, M31 con nuestra galaxia de Andrómeda, las galaxias satélites que acabamos de ver. Hay dos hipótesis posibles. La mayoría de las galaxias se encuentran en filamentos. Entonces la cuestión actualmente es saber si M31, Andrómeda y nosotros pertenecemos al mismo filamento, que hace que las dos galaxias se estén acercando, o bien al contrario estamos en dos filamentos distintos y los dos filamentos se están acercando. Eso también no tenemos una respuesta clave, sabemos formular la pregunta, pero no tenemos todavía la solución al problema. ¿Qué puede hacer el público y los aficionados? Pues muchísimas cosas. Y aquí es un ejemplo más de ciencia ciudadana, que es un proyecto que me gusta muchísimo, y es la cuestión de cómo clasificar, por ejemplo, cúmulos de estrellas en el disco de Andrómeda utilizando imágenes del Hubble. Entonces, en esta página web, que se lanzó en el 2013, proponíamos al público entrenarse sobre las imágenes y luego comenzar a clasificar. Es un ejemplo maravilloso de ciencia ciudadana, como pocos ejemplos hay. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo, este nubecita de aquí, que se encuentra aquí. Bueno, pues todo esto hay que poder clasificarlo. Y realmente el ojo humano, una vez entrenado, es mucho más eficiente que muchos de nuestros ordenadores.
Y de esta forma encontramos galaxias que también se encuentran detrás de Andrómeda y demás. Pero esos son descubrimientos hechos por los ciudadanos utilizando imágenes públicas. En forma de resumen, hemos conseguido medir esta galaxia con una precisión del 3%. Hay una complementariedad inmensa entre estudios desde rayos X, realmente ultravioleta, invisible, infrarrojo, para comprender cómo se formaron las estrellas en este anillo de 10 kiloparsecs alrededor del centro de M31. Hemos visto también cómo estas estrellas han parado o han cesado su formación por interacción con otras galaxias enanas. El halo de M31 se extiende muchísimo más que los 20 kiloparsecs que se ven en las imágenes clásicas, y con tantas superestructuras producidas también por efectos de cola de marea. Y que ahora, gracias al satélite europeo Gaia, estamos también identificando en nuestra propia galaxia. De forma que ahora mismo conocemos más de, casi diría, un centenar de colas de marea de galaxias o de cúmulos globulares que están cayendo en nuestra Vía Láctea. Este descubrimiento de un anillo de galaxias enanas en rotación fue totalmente sorprendente, totalmente inesperado. Es posible que haya lo mismo en nuestra Vía Láctea y todo el juego va a ser intentar ver si es lo mismo en otras galaxias. Y si es el caso, va a ser un challenge a la formación actual de galaxias. La órbita de M31, que hemos podido medir, porque tenemos tanto la velocidad radial como la velocidad tangencial y la distancia, implica que en las escalas de 4 a 5 mil millones de años a partir de ahora habrá una colisión, pero una vez una colisión donde no habrá colisiones entre estrellas, pero sí entre las dos galaxias, y al cabo de 7 a 8 mil millones de años no formaremos más que una sola galaxia. Y luego la participación ciudadana al análisis de imágenes de Hubble es también esencial. Pero no quisiera acabar esto sin pensar también en una parte de la sociología en la ciencia. Y estas imágenes que hemos visto por aficionados quizás sean una cosa del pasado, porque las imágenes más recientes son así. Todo esto son trazas de satélites, no solamente de Starlink, pero sobre todo de Starlink. Significa que a muy poca escala, 5 años, el cielo será invisible para nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decidir que no solamente hemos destrozado nuestro planeta, sino también estamos destrozando el cielo? ¿Qué cielo vamos a legar a las generaciones futuras? Y esto me hace pensar, volviendo una vez a las palabras introductorias de Javier Armentia, ¿qué planeta vamos a tener? Bueno, pues no hay plan B y no hay planeta B. Entonces, esta conciencia de decir la verdad a la ciudadanía por parte de los científicos es parte de la responsabilidad social que tenemos. Y por tanto, no puedo parar de decir que estamos en una crisis, no es un cambio climático, es una crisis climática. Y tenemos que resolverlo. Ahora. De forma que esto es quizá el principio del fin. Espero que puedan pensar en ello la próxima vez que vean la galaxia de Andrómeda y nuestra Vía Láctea. Muchas gracias. ¿Preguntas en cualquier lengua? Muchas gracias por la charla, ha estado brutal. La pregunta es, ¿cómo de seguros estáis de la escalera de distancias? O sea, las 1A están cuando menos muy puestas en duda hoy en día, que sé que más o menos está bien, pero más o menos cuando empiezas a escalar, y cómo de seguros estamos también de las cefeidas, porque diferencias en composición, tamaño, sabes por dónde voy, ¿no? Totalmente. Y me dice mi compañero polvo, que él es el observacional, entonces, ¿cómo está eso? Gracias. ¿De cuántas horas dispongo? Tu punto de vista. Comencemos por las cefeidas y luego pasaremos a las supernovas tipo 1A. Hay 2 equipos independientes que han estado mirando las cefeidas.
uno liderado por Wendy Freeman y otro por Adam Rees, y obtienen resultados distintos. Pero no es nuevo como resultado. Si os acordáis, la controversia sobre la constante de Hubble en los años 80, Sanders daba 50, de Vaucouleurs daba 100, bueno, al final parece que está más bien del lado de 75. De forma que alguien estaba haciendo una hipótesis equivocada sobre la cantidad de polvo justamente en los polos galácticos. Los efectos van a poder ser resueltos gracias a Gaia, porque tendremos las paralajes de cefeidas y por tanto vamos a poder, en la región periodo de luminosidad, vamos a poder acotarla muchísimo en nuestra propia galaxia, directamente gracias a paralajes. Pero hay efectos muy sutiles. Uno es el de la metalicidad. Estamos de acuerdo que eso es... Ahora, estas supergigantes amarillas, si están en el disco, tienen más o menos la misma metalicidad, pero tenemos que comprobarlo. La razón por la cual llegamos a esta barra de error tan pequeña, 3%, es porque nos olvidamos de pasar por las nubes Magallanes, porque tienen metalicidad más baja. Entonces hay un efecto sistemático de metalicidad en las luminosidades de las cefeidas que podría haber sesgado nuestro resultado. Nosotros utilizamos cefeidas de nuestra galaxia que tienen la misma metalicidad que las cefeidas de Andrómeda. Y por lo tanto nos evitamos el paso de la escalera clásico. De forma que creo que la parte de polvo no es un problema, pero la parte de evolución y metalicidad es un problema. Y otro tercer problema que poca gente se da cuenta es que muchas de esas cefeidas son binarias. Entonces, hasta qué punto parte del ensanchamiento de esa relación es producido por luces, la luminosidad de la componente que no estamos detectando correctamente, es otro sesgo que existe. Así como en nuestra galaxia no, porque podemos resolverlas fácilmente, en otras galaxias más distantes será muy difícil de resolver, incluso con Hubble o con James Webb. ¿De acuerdo? Entonces, ese sesgo debido a binariedad es importante. Y el segundo, otro efecto más, es el debido al crowding, es decir, que en algún píxel de Hubble o de James Webb no habrá una sola cefeida, sino que habrá varias, y por tanto la luminosidad estará mal. Entonces, la forma que tenemos de resolver este problema es mirar cefeidas que estén en la periferia, de forma que haya menos densidad de estrellas que en el disco más interno, de forma que la probabilidad que haya más estrellas en el mismo píxel sea más pequeña, pero el sesgo puede seguir estando ahí. De forma que estoy de acuerdo que hay estos sesgos, pero la amplitud de estos sesgos es bastante pequeña. Por lo tanto, hemos estado mirando con Adam y demás qué sesgos podría haber realmente en la escala local de cefeidas y no hemos encontrado nada que nos permitiese bajar a la constante de Hubble del CMB. Para las supernovas de tipo 1A hay otros efectos más interesantes y el principal, yo diría, es que estamos comparando manzanas con naranjas, en el sentido siguiente: las curvas de luz de las supernovas de tipo 1A a redshift elevado están en el ultravioleta. Pasa que debido al redshift lo estamos viendo en el visible y estamos comparando con las curvas de luz en el visible de las supernovas próximas. Entonces estamos comparando curvas de luz ultravioletas intrínsecas con curvas de luz visibles intrínsecas. Y ahí puede haber muchísimos efectos, porque sabemos que las curvas de luz son muy distintas según el filtro. Entonces, en todo el proceso que hay de estandarización de las supernovas de tipo 1A, se tiene en cuenta cuando se remodela el pico, la caída radioactiva y demás. Pero puede haber efectos debido al filtro. Y eso es algo que solamente podremos resolver cuando tengamos curvas de luz ultravioletas de supernovas próximas. En este caso podemos comparar curvas de luz ultravioletas próximas con curvas de luz ultravioletas de galaxias distantes y ver qué sistemáticos puede haber. Pero una vez más, los dos equipos independientes que han trabajado sobre supernovas con datos distintos no encuentran un sesgo muy fuerte. Por ejemplo, unas cosas muy interesantes es si llegamos a medir con precisión las distancias gracias a esta supernova de tipo 1A, podemos ver uno de los efectos que más nos interesan en cosmología, que es saber si la expansión es isótropa o no. Nos gustaría saber si en esa dirección el universo está expandiendo más rápidamente que en esa dirección de aquí. Eso tiene muchísimas implicaciones porque irían más allá de la relatividad general. Faltan teorías cosmológicas topológicas no triviales. De forma que hay mucho que hacer y yo creo que la solución habrá unas cuantas mejoras gracias al James Webb,
porque las curvas de luz en infrarrojo con la alta resolución serán impresionantes, pero que yo sepa no hay todavía un programa general para dedicarse a pasar no sé cuántas cientos de órbitas o cientos de horas de exposición para este programa, pero desde luego es prioritario, ¿no? Pero de aquí a 5 años yo creo que podemos tener buenos elementos para acotar los errores sistemáticos. Merci David pour cet exposé brillantissime, mais de ce point de vue-là, je n'avais aucun doute de ta part. Alors, je sais que tu sais passionner ton auditoire avec des termes simples. J'ai même compris toute ta présentation en espagnol, alors que je ne maîtrise pas vraiment l'espagnol. Ma question, c'est la suivante. Moi, j'ai toujours été intrigué par le fait que dans les bons livres d'astronomie, on trouve toujours la galaxie d'Andromède et la galaxie la plus proche de la Voie lactée à 2,2 millions d'années-lumière. Et quand on farfouille un petit peu, on s'aperçoit qu'il y en a une autre qui s'appelle NGST 6822, qui se trouve dans le Sagittaire et qui est située, paraît-il, à 1,4 million d'années-lumière. Alors, s'agit-il d'un satellite éloigné de la Voie lactée, une espèce de no man's land qui n'est pas une galaxie et qui ne peut pas être considérée comme telle, d'autant plus que quand on l'observe, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas grand-chose à voir. Ou alors est-elle considérée comme étant quelque chose qui pourrait faire partie un jour peut-être du grand balai cosmique de collision de galaxies que tu nous as expliqué? ¿Contesto en español o en francés? Comment? En français, ouais, très très bien. Donc c'est parfaitement pertinent. La question c'est, ça n'a pas beaucoup de sens de dire que la galaxie la plus proche, parce que dans ce sens-là, je dirais la galaxie la plus proche, c'est Sagittaire. Donc, galaxie géante, peut-être, mais justement, celle-là n'est pas une géante, ça fait partie du groupe local, mais on connaît des centaines maintenant de galaxies naines du groupe local. Donc, je pense que la question est mal posée, Philippe. Je suis désolé. Parce que si tu dis une galaxie géante, je te dis c'est M31. Si tu dis une galaxie naine, ben je te dis c'est Sagittaire. D'accord? Et beaucoup des noyaux de galaxies naines sont en fait probablement les amas globulaires. Par exemple, Oméga du Centaure, tu vas dire que c'est encore plus proche, c'est probablement le reste du noyau d'une galaxie qui a été accrétée par la Voie lactée. Donc, est-ce que tu appelles ça encore une galaxie ou tu veux l'appeler amas globulaire? Ça reste encore ouvert, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que la théorie actuelle de matière noire froide prédit qu'il doit y avoir environ 500 satellites autour de la Voie lactée. Donc, on a découvert environ 80-90. Donc, il y a encore beaucoup d'autres à découvrir. Et certaines de ces galaxies satellites font la taille de 3 fois la Lune. Voilà, à 150 km/s. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir dans le ciel. Donc, la réponse de la galaxie la plus proche, bon, voilà, c'est un peu ambigu. Tu vois. Donc, je suis certain qu'on va trouver des galaxies encore plus proches que le Sagittaire, qui pourtant se trouve à 10 km/s. Acaba de nombrar que hay 150 galaxias o más pendientes por descubrir. ¿Qué proyectos hay para poder descubrir eso o qué equipos de trabajo están o cómo se está trabajando para poder llegar a encontrar esas galaxias? Estas nuevas galaxias, satélites de la Vía Láctea, se están encontrando por conteo de estrellas. Es decir, tomas una imagen profunda del cielo. Últimamente se ha hecho con Sloan, se ha hecho con DESS. Son grandes proyectos de imágenes del cielo en distintos filtros. Y comienzas a eliminar las estrellas de nuestra galaxia, del disco de nuestra galaxia, del halo de nuestra galaxia, para encontrar esas de ahí. Y la técnica es el diagrama color-magnitud que he enseñado antes. En función de la metalicidad, pues puedes seleccionar, de la edad, puedes seleccionar la banda de estrellas que tendría que estar ahí. Entonces aplicamos un filtro. Y decimos, queremos encontrar estrellas que tengan esta edad a esta distancia. ¿Okay? Y así es como luego encontramos. Entonces, si haces una cartografía de todo el cielo buscando esas estrellas, no encuentras casi nada, excepto en algunas zonas donde hay una concentración.
espacial. Y dice, ajá. Pero eso no basta, pues es una coincidencia. Hace falta seguimiento con telescopios de clase de 10 metros para sacar velocidades radiales. Entonces, si todas esas estrellitas, que en general son 20 o 30 por galaxia, no más, tienen la misma velocidad radial, y podemos medir su dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades te dice cuánto agitada la galaxia está y te permite medir la masa de esa galaxia, para separarla de un cúmulo de estrellas. Te puedes imaginar un cúmulo de estrellas, un cúmulo abierto, digamos las Pléyades, pero puestas a 25 kiloparsecs. Bueno, pues si mides las velocidades radiales, te das cuenta que esas estrellas solamente pueden estar ligadas si tienen materia oscura alrededor, y por lo tanto son una galaxia. Entonces, la diferencia entre un cúmulo de estrellas y una galaxia es porque hay materia oscura, y por lo tanto la velocidad es muy distinta. ¿Okay? Entonces, de esta forma es como estamos detectando estas nuevas galaxias satélites de la Vía Láctea. Conteos profundos. Ahora, nuestros telescopios son, bueno, pueden llegar hasta magnitud 24, 25, y eso te permite explorar el halo de nuestra galaxia hasta, yo diría, 250 kiloparsecs. Pero más allá va a ser mucho más difícil. Entonces, una posibilidad es el telescopio Rubin, que antes se llamaba WFIRST. Entonces, entre paréntesis, sociológico, porque también es muy interesante, una de las agencias de espías de Estados Unidos, la NSA, tiene tanto presupuesto que tiene 2 espejos de la talla del Hubble que no sabía qué hacer con ellos. Probablemente tengan docenas de satélites como el Hubble simplemente para espiarnos. Entonces, esos 2 espejos ya no sabían qué hacer con ellos y se lo regalaron a la NASA. Y es el regalo más venenoso que la NASA ha jamás recibido, porque la NASA no tenía dinero para volar esos espejos en forma de satélite. De hecho, ha llevado 15 años. Con un poco de suerte, uno de esos espejos, WFIRST, saldrá en órbita dentro de 3 años. Y una de las cámaras gran campo de este satélite, que es como el Hubble, 2,4 metros de diámetro, optimizado un poco más para un gran campo, sí que podrá resolver estrellas, probablemente hasta magnitud 30, que es lo que hace Hubble con mucha dificultad, hasta distancias, yo diría, casi más de Andrómeda. Entonces ya el grupo local se va a hacer. El problema es que cuando cuentas estrellitas, tienes las estrellas de nuestra Vía Láctea, que bueno, son fáciles de contar, pero a partir de la magnitud 22-23, lo que tienes son galaxias enanas, pero muy pequeñitas y muy distantes, que te están contaminando. Entonces, entre magnitud, digamos, 23 y 30, que es lo que te interesa, está sobre todo contaminado por galaxias enanas. Y quitarlas de estos filtros es muy complicado. Entonces, en principio se puede hacer, y sé que hay compañeros que ya están preparando para cuando el satélite salga, comenzar a hacer ese tipo de programas, pero va a ser muy challenging, ¿no? Y a pesar de que el campo será, bueno, pues para hacer la mitad de Andrómeda de una sola vez. O sea, imaginaos la diferencia con Hubble, ¿no? Que será maravilloso. Pero hacer todo un survey del cielo va a ser demasiado costoso y hay otras prioridades para ese telescopio, en particular coronografía, encontrar planetas habitables y demás, ¿no? Pero ese es el futuro en nuestra banlieue galáctica, ¿no? Y yo personalmente estoy haciendo un telescopio de nueva generación para detectar eso mismo, pero en galaxias más distantes. Entonces he propuesto a la Agencia Espacial Europea un satélite que está optimizado para esto. Entonces veremos si en noviembre tenemos suerte y nos lo aprueban. Pero eso será con emisión difusa, no es contando estrellas, ¿no? Contando estrellas necesitas grandes diámetros con alta resolución espacial y demás, pero aquí lo que queremos ver son las manchitas, que son 1 millonésima más brillantes que el cielo. Más preguntas, hay más misterios de M31. Gracias a vosotros.